palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, verso 15. Mateo capítulo 5, verso 15. Mire lo que nos dice la Escritura, Mateo capítulo 7, verso 15. ¿Será culpable los falsos maestros si tú te pierdes eternamente? Dice así 7:15. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Serán culpables los falsos maestros de tu condenación eterna? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que tengamos cuidado con estas personas. Estos hombres son engañadores, son mentirosos, sí. Tergiversan la verdad, claro que sí. Mienten, mienten con la palabra de Dios en la mano, sí. Se inventan cosas para engañar a la gente y llevar tras ellos, claro que sí. Por algo habla la Escritura de falsos maestros. Pero ¿serán ellos los culpables si tú te condenas? La Escritura lo que dice es tengan cuidado. Tengan cuidado con los falsos profetas. Sí, hay que tener cuidado, pero no serán ellos los culpables. Ellos serán culpables de su propia enseñanza, de su propia vida, de su propio juicio, de su propia condenación. Ellos se remorderán en el infierno por haber mentido y engañado a las personas. Pero si tú te dejas engañar, ellos no son culpables. Tú eres el culpable. Cada quien daremos cuenta a Dios de nuestras acciones. Cada quien daremos cuenta a Dios de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos creído, de lo que hemos practicado, de lo que nosotros hemos recibido. Usted será culpable. Ellos mienten, ellos se disfrazan como ovejas. Son lobos feroces. Quieren destruir la oveja, quieren destruir la manada, quieren destruir el rebaño, no la manada, quieren destruir el rebaño. Es la intención de ellos. Pero lo que la Escritura nos está diciendo es, tengan cuidado. ¿Quién debe tener cuidado? Usted y yo. En escudriñar la palabra. Mateo capítulo 15, verso 14. 15:14 dice de la siguiente manera. Así que déjenlos que se vayan, ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo. Los falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, falsos hombres, son ciegos, dice la Escritura. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces, ahora la Escritura aquí está hablando, si ellos son ciegos, la Escritura está diciendo, ten cuidado, no sea que tú también vayas a enceguecerte igual que él. Si tú sigues al falso maestro, si tú sigues a ese falso profeta y obedeces lo que él dice y no escudriñas la palabra, no buscas la iglesia bíblica, no buscas la doctrina correcta y sigues lo que dice tu falso o tu profeta, tu pastor o quien quiera que sea, pero la Escritura dice son falsos, mentirosos, engañadores. Pero ellos no van a ser los culpables de tu perdición. Tú serás culpable por no haber escudriñado. Tú serás culpable porque no fuiste noble como los de Berea. El apóstol Pablo resalta a los de Berea. Porque los de Berea, dice, confirmaban con la Escritura si lo que él les decía era verdad.
Si lo que Él les decía estaba en la Escritura, si lo que Él decía está en la palabra, entonces no es culpa del falso profeta si te pierdes eternamente, sino tu falta de educación, tu falta de interés, tu falta de investigación en la palabra de Dios, tanto como iglesia, tanto como la doctrina de Cristo, tanto como el servicio y la adoración. Tú tienes que mirar, tú tienes que investigar. El hombre te puede mentir, el hombre te puede engañar, el falso maestro te puede decir, no, ven acá, tú estás en la iglesia equivocada, allá sí, allá no, aquí somos los correctos, aquí es la verdad, aquí somos la iglesia bíblica. El hombre puede decir lo que sea, pero tú tienes que investigar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu de Cristo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Tú tienes que escudriñar, tú tienes que ver. Pero los falsos maestros no serán los culpables. Lo que Jesús está haciendo es advertir, nos advierte de que tengan cuidado con los falsos maestros, que tengan cuidado con esos ciegos, porque si sigues a ese ciego, si sigues a ese falso maestro, tú también serás condenado. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Entonces, Primera de Juan capítulo 4, verso 1 también nos dice, respondiendo a la pregunta, ¿quién será el culpable si te pierdes eternamente? ¿Será Dios? ¿Será el Padre? ¿Será Jehová? ¿Será Jesucristo el culpable? ¿Será el Espíritu Santo el culpable? ¿Será Satanás mismo el culpable? Claro que no, dice la Escritura. Ahora estamos en el punto y respondiendo a la pregunta, ¿quién será el culpable? ¿Serán los falsos maestros los culpables si te pierdes eternamente? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1? Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice, estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo espíritu. Mejor pongan a prueba a todo espíritu para comprobar si viene de Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Qué debemos hacer? Tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de cada miembro de la iglesia, la responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios, de cada cristiano, es, debemos probar, dice, a estos hombres. Debemos probar si estos hombres son de Dios o no son de Dios. Debemos probar si son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo probamos? Probad los espíritus, dice la Escritura. No podemos nosotros recibir nomás a cualquier persona y escuchar su mensaje, su predicación. Venga, háblanos. No, no podemos. Dice la Escritura, escudriñen, escudriñen, pruébenlos si son de Dios o son del diablo, o son falsos profetas, falsos predicadores, falsos ministros, falsos pastores. Pruébenlos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Imagínense, hermanos. No son uno, no son dos, no son tres. Dice que en el mundo hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos siervos que dicen ser de Dios, pero que no son de Dios. Entonces, hay que probarlos, hermanos. Hay que probarlos. Hay que preguntar, a ver, ¿cuál es su doctrina? ¿Cuál es la enseñanza?
¿Cómo adoran a Dios? ¿Cómo se salva? ¿Cómo uno llega a ser cristiano? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la verdad de Cristo? ¿Qué significa esta cosa? ¿Qué significa lo otro? Entonces hay que probar los espíritus. Hay que probar a estas personas si son de Dios. No crean, hermanos. No crean, hermanos, a toda persona que viene con Biblia en mano. No crean. Pruébenlos primero, dice la Escritura, para no ser engañados. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, ellos van a engañarle y usted va a condenarse igual que ellos. Usted abre los ojos y está rodeando de tormento, de sufrimiento, de dolor. ¿Fueron los falsos profetas los culpables? ¿O fue usted por seguir a un ciego, por seguir su palabra, por seguir su palabrería? Ay, no, es que mi pastor sí que predica bien bonito, bien hermoso. Lo que el pastor me dice me llega al corazón. Pero son solo palabras del pastor. Son palabras simplemente de tu predicador. Son palabras solamente de tu dicho profeta. No es palabra de Dios. Hay muchos falsos hombres que han salido en el nombre de Dios, lobos vestidos de ovejas, para engañar a los creyentes, para engañar a los creyentes. Y si tú no eres estudioso, si tú no eres alguien que investiga, fácilmente puedes ser engañado. Entonces, hermanos, la Escritura nos está diciendo que tenemos que escuchar la advertencia de Jesús. Jesús está diciendo que hay falsos profetas. El apóstol Juan está diciendo que hay muchos falsos profetas que han salido al mundo para engañar. Hechos 17:11 también nos dice de la siguiente manera. Hechos 17:11, mire lo que nos dice. Dice así la palabra de Dios. Los de Berea, dice, eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Es la manera de probar si tienen la mente de Cristo, si tienen la doctrina de Cristo, si tienen esa enseñanza del Evangelio verdadero. Nosotros tenemos que hacer como los de Berea, probarlos, porque hay muchos mentirosos, muchos engañadores. Entonces, hermanos, nuestra seguridad es creer o nuestra seguridad es amar. Nada es excepto a la verdad. Tenemos que creer a la verdad. Tenemos que seguir la verdad, pero siempre la verdad. No podemos acoger cualquier pensamiento doctrinal en este mundo. Hermanos, estamos rodeados de todo tipo de pensamiento doctrinal ecuménico, ¿no? ¿Qué es la palabra ecuménico? ¿En qué llegaron con eso? Ecuménicos. La mayoría del grupo evangélico tienen el pensamiento ecuménico. ¿Qué es eso? No importa, el pensamiento ecuménico no importa si estás en esta iglesia, entre comillas, no importa en dónde te encuentres, con tal que alabes a Dios, porque todos, el de acá, el de allá, el de atrás, el de adelante, todos alaban a Dios. Todos usan la misma Biblia, por lo tanto, no importa en dónde estés, porque igual vas a llegar al cielo. Ese es el pensamiento ecuménico. No importa el lugar donde estés, igual vas a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? En aquel día todos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre, Señor, servimos. En tu nombre hicimos tantas cosas.
En tu nombre hicimos campañas, en tu nombre hicimos aires libres, en tu nombre hicimos danza, en tu nombre hicimos tantas cosas, Señor. ¿Qué dirá Jesús? Apártense de mí, apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué dirá eso el Señor? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Y la voluntad de ellos viene porque estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos siervos de Dios, estos falsos reverendos que hoy en día han salido, han engañado a multitud de personas y llevan tras ellos a toda esa multitud. No dudo que haya en esa multitud hombres y mujeres muy sinceros, entregados, pero están completamente engañados porque solamente siguen a estos falsos maestros y serán condenados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta es, querido amigo, querido hermano, usted estudioso de la Biblia, ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Conoce la voluntad de Dios? ¿Sabe de qué se trata la voluntad de Dios? Pero no serán los falsos maestros o los falsos profetas los culpables. No, no serán ellos los culpables. Será usted. Usted será el culpable si se pierde. No serán ellos. No será Satanás. No será el Señor Jesús. No será. Hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes y no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Seguir el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Hay tantos hermanos, tantos grupos, tantos hombres que dicen ser maestros, profetas, ministros de Cristo. Pero la mayoría son mentiras. El no decir la verdad, toda la verdad, es mentira. Decir una verdad a medias no es verdad, es una mentira. Y muchos hombres han salido al mundo y engañan a indoctos, a analfabetos espirituales y llevan tras ellos. Tenemos que estudiar, tenemos que educarnos en la palabra y tenemos que ser como los hermanos de Éfeso. Y Jesús le dice a la iglesia, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Dios sabía todo lo que hacía, el esfuerzo que hacían, que trabajas duro y que nunca te rindes. La iglesia tiene que trabajar y nunca rendirse. Y la tercera parte dice, y no aceptas a los malos.
La iglesia no puede aceptar a los malos, a los mentirosos, a los falsos. No podemos aceptar a ellos. Y dice, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Hay que poner a prueba. Si alguien llega a la iglesia o alguien dice, bueno, yo soy ministro del Señor, yo soy siervo de Jesús, yo adoro al Señor, yo también soy miembro de la iglesia de Cristo. Ah, un momentito, a ver, respóndeme estas preguntas. ¿Ah? Hay que poner a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que tan solo son mentirosos. Entonces, hermanos, la escritura es claro. Hay muchos mentirosos, hay muchos engañadores en la vida diaria donde nos encontremos. Hay mentirosos religiosos, engañadores religiosos. Pero ¿serán ellos los culpables de tu perdición? Claro que no. Si los falsos profetas te engañan y nos perdemos, nosotros tenemos la culpa. Tú tendrás culpa. Yo tendré culpa. Porque yo fui engañado. Yo fui engañado porque no supe investigar, no supe entender, no supe preguntar, no supe buscar una respuesta genuina, bíblica, escrituralmente. Yo soy el culpable. No es culpable el falso maestro, no es culpable el falso profeta, sino tú mismo. Un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Eso es lo que nos dice la escritura, hermanos. Y eso es lo que nos muestra. Entonces Jesús nos advierte, debemos probarlos. Debemos probarlos. Siguiendo el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Probar a estos hombres. Pero respondiendo a la tercera pregunta, a la cuarta pregunta, ¿serán los falsos maestros? ¿Serán los falsos maestros culpables si te pierdes eternamente? La respuesta es no, en ninguna manera.